Un breve pensamiento de reflexión, queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar y que acabamos de celebrar. En la primera lectura se nos narra cómo al entrar en la tierra prometida, Josué convoca al pueblo de la antigua alianza, y le pregunta si están decididos a servir al Señor o a servir a los ídolos. Y el pueblo responde con una hermosa profesión de fe, con una hermosa adhesión al Señor. Josué se dirige al pueblo y les dice: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, dice Josué a la asamblea, en cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor nuestro Dios. Y el pueblo respondió con esta hermosa adhesión al Señor: lejos de nosotros abandonar a nuestro Dios, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud, Él fue quien nos ha hecho grandes prodigios. Él nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Esta es una hermosa profesión de fe de Josué con su familia y del pueblo de la antigua alianza que escucha a Josué. Una hermosa adhesión, decía, al Señor nuestro Dios. San Pablo, en la segunda lectura, propone el tema de la fidelidad. Propone a los esposos la fidelidad teniendo como modelo la relación de Cristo con la Iglesia y amarse como la Iglesia ama a Cristo. Esta es una imagen muy hermosa que implica fidelidad. El tema pues que hoy nos presenta el apóstol en la segunda lectura es el tema de la fidelidad en la familia. Cada quien tiene que cumplir su misión en la familia, ahí donde el Señor nos ha colocado. El padre como padre, la madre como madre, los esposos como esposos, los hijos como hijos. Por eso les dice el apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso: hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Maridos, amen a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, como Cristo hace con la iglesia, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Y termina diciendo el apóstol: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y termina el mensaje del apóstol diciendo, y este es un gran misterio que yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. O sea, el modelo de fidelidad es el amor de Cristo por su iglesia, es el amor de la iglesia a su Señor Jesús. Por eso decía, el mensaje hoy en la segunda lectura es totalmente familiar. Cada quien, queridos hermanos, tiene que cumplir con su misión dentro de la familia. Y sabemos que nuestras familias están formadas por papá, por mamá, por los hermanos, el esposo, la esposa, los hijos. Esas son nuestras familias. Y el Señor nos ha colocado en un lugar concreto. Los que son papás, los que son esposos, los que son hijos, y tenemos que cumplir esa misión dentro de nuestra vida familiar. El esposo tendrá que santificar a su esposa, la esposa tendrá que santificar a su esposo, y los dos tendrán que santificar a sus hijos. Esa es parte de la misión
dentro de nuestra vida familiar. Y el Evangelio que escuchamos, la tercera lectura. En la tercera lectura, en el Evangelio, Jesús invita a sus oyentes a comer su carne y a beber su sangre. Este lenguaje les parece duro a sus discípulos. Por eso las murmuraciones. Sin embargo, les pide pasar a otra realidad. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. O sea que Jesús, después de haberse presentado como el pan de la vida, comienza a revelar a sus discípulos que eso provocará resistencias, que lo llevarán a la muerte, que eso provocará incomprensión. Por eso al oír estas palabras, nos narra el evangelista, al oír estas palabras muchos discípulos de Jesús murmuraron: este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Les asusta el precio que es necesario pagar por anunciar la vida. No se atreven a decírselo directamente al Maestro, como quizá muchos de nosotros, en circunstancias similares, expresaríamos temor y reticencias en voz baja. Y es entonces cuando Jesús da un paso más en su enseñanza, aunque esto le signifique el alejamiento de algunos de sus seguidores, de algunos de sus discípulos, y les pregunta: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Jesús opone pues el espíritu, que es vida, que es fuerza, a la carne, que en la Biblia significa muerte, corrupción. Creer en las palabras de Jesús es aceptar la vida. Rechazarlas es de alguna manera entregar a Jesús a la muerte. Y así lo hará Judas, y con él más tarde todos los que, a pesar de formar parte de los discípulos de Cristo, no se sienten desafiados por la injusticia, la explotación, el maltrato a los demás, y por miedo o por cobardía. No creen en Jesús ni en sus palabras. Por eso también dice el Evangelio, muchos de sus discípulos se echaron para atrás. Muchos de sus discípulos ya no querían andar con él. Y Jesús encara directamente a los 12, a los más cercanos, y les dice: ¿también ustedes quieren dejarme? Y es entonces cuando Simón Pedro pronuncia otra hermosa confesión de fe, otra hermosa profesión de fe, de las más bellas que escuchamos en el Evangelio. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. O sea, a Pedro a veces también lo tratamos como el que niega al Maestro. Pero el Pedro que escuchamos hoy es el que hace esta hermosa profesión de fe. Señor, tú eres el Hijo de Dios, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Por eso, queridos hermanos, a la luz de este Evangelio, preguntémonos, ¿cómo superamos nosotros los momentos de crisis que vivimos a veces en la familia, en la comunidad, en la iglesia? ¿Creemos de verdad en Jesús como palabra de vida? ¿Somos capaces de expresar públicamente nuestra fe en Cristo Jesús en medio de las dificultades de la vida, del rechazo, de las murmuraciones, de la persecución? A la luz de la palabra de Dios, preguntémonos, ¿podemos hacer la misma profesión de fe de Pedro? Señor, tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pues ojalá podamos hacer esta profesión de fe y poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor.
como lo escuchamos en la primera lectura justamente. En cuanto a mí toca y a mi familia, nosotros serviremos al Señor, dice Josué. Y la asamblea, lejos de nosotros, abandonará al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios, porque Él nos libró de la esclavitud, porque Él ha hecho grandes prodigios en medio de nosotros, porque Él nos protegió por el camino que recorrimos y por los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Esa es otra hermosa profesión de fe. Pues ahí está el testimonio del pueblo de la antigua alianza, el testimonio de Josué, el testimonio de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Para que nosotros podamos, como ellos, también hacer esta hermosa profesión de fe. Pues eso le pedimos al Señor en nuestra Santa Misa Dominical, queridos hermanos.